¿Alguna vez has notado que ciertos patrones negativos se repiten en tu familia generación tras generación? ¿Te has preguntado por qué siempre parecen ocurrir las mismas tragedias, enfermedades o fracasos? La historia que vas a escuchar hoy podría cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente está afectando tu vida y la de tus seres queridos. En las montañas de Andalucía, donde los olivares se extienden hasta donde alcanza la vista, vivía una familia que durante más de 100 años había cargado con un peso invisible pero devastador. Los Mendoza eran conocidos en todo el pueblo de Valdeoliva por su generosidad y trabajo arduo, pero también por una sombra misteriosa que perseguía a cada miembro de la familia sin excepción. María Elena Mendoza tenía 35 años cuando su mundo se desmoronó por completa. Su matrimonio había terminado en divorcio después de años intentando tener hijos sin éxito. Su negocio de productos artesanales, que había comenzado con tanto entusiasmo, estaba al borde de la quiebra. Cada mañana despertaba con una sensación de pesadez en el pecho, como si llevara una carga invisible que la hundía más profundamente en la desesperanza. Pero María Elena no sabía que su sufrimiento no era casualidad. No sabía que su historia estaba conectada con decisiones que su tatarabuelo había tomado más de 100 años atrás. Joaquín Mendoza había sido un hombre próspero en el siglo XIX. Poseía varias fincas en la región y era respetado por su riqueza. Pero la ambición puede corromper el alma más noble, y Joaquín se había vuelto avaro y despiadado. Desalojaba familias pobres sin misericordia, prestaba dinero con intereses abusivos y utilizaba su poder para oprimir a los más débiles. Cuando su riqueza comenzó a disminuir debido a malas cosechas y problemas económicos, Joaquín, desesperado, buscó soluciones en lugares prohibidos. Comenzó a consultar con adivinos, brujos y curanderos que prometían restaurar su fortuna. En su obsesión, llegó a hacer pactos espirituales oscuros, ofreciendo la bendición futura de su descendencia a cambio de prosperidad inmediata. Que mis descendientes paguen el precio, había murmurado en una noche tormentosa, mientras realizaba un ritual que sellaría el destino de generaciones futuras. Yo necesito esta riqueza ahora. El oro llegó, pero como suele suceder con las riquezas obtenidas por medios incorrectos, se desvaneció rápidamente. Joaquín murió amargado y solo, pero el daño ya estaba hecho. Una maldición había caído sobre la línea familiar de los Mendoza. Generación tras generación, los descendientes de Joaquín experimentaron patrones similares de sufrimiento. La abuela de María Elena, Esperanza, había muerto joven a los 40 años, consumida por una enfermedad que los médicos nunca pudieron diagnosticar. Su madre Carmen había perdido 3 embarazos y nunca pudo volver a concebir. Los hermanos de su padre habían emigrado uno tras otro, huyendo de una mala suerte que los perseguía sin tregua. Cada miembro de la familia desarrollaba sus propios talentos y trabajaba incansablemente, pero siempre algo salía mal en el momento más crucial. Negocios que fracasaban inexplicablemente cuando estaban a punto de prosperar. Accidentes que ocurrían justo cuando las cosas comenzaban a mejorar. Enfermedades que aparecían sin razón médica aparente. María Elena no conocía esta historia familiar cuando su vida comenzó a desmoronarse. Todo lo que sabía era que se sentía como si estuviera... Niña, le dijo Pilar una tarde mientras conversaban en el pequeño jardín que separaba sus casas.
He vivido lo suficiente para reconocer cuando una familia está atada por cadenas invisibles. Mi propia familia pasó por lo mismo hace muchos años. María Elena levantó la vista, sorprendida por la franqueza de la declaración. Pilar continuó con voz firme, pero comprensiva. En mi familia había patrones que se repetían generación tras generación. Muerte prematura, pobreza inexplicable, relaciones destruidas. Mi bisabuela había sido curandera, pero en sus últimos años se alejó de Dios y comenzó a practicar cosas que no debía. Esa rebelión contra lo sagrado abrió puertas espirituales que nunca debieron abrirse. Un escalofrío recorrió la espalda de María Elena. Las palabras de Pilar resonaban con una verdad que había intuido, pero nunca se había atrevido a expresar. ¿Y qué hicieron para solucionarlo?, preguntó con voz apenas audible. Mi abuela, que era una mujer de fe profunda, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Reunió a toda la familia y les explicó que necesitaban romper esa cadena de maldición a través del arrepentimiento genuino y la oración persistente. No fue fácil. Algunos se burlaron, algunos se negaron a participar, pero los que creímos nos unimos en ayuno y oración durante 40 días consecutivos. Pilar hizo una pausa, sus ojos brillando con el recuerdo de algo poderoso. Al final de esos 40 días, algo cambió atmosféricamente en nuestra familia. No fue inmediato, pero gradualmente comenzamos a ver transformaciones reales. Los negocios empezaron a prosperar, las enfermedades comenzaron a sanar, los matrimonios rotos se reconciliaron. Fue como si una nube pesada y opresiva se hubiera levantado definitivamente de sobre nuestras cabezas. Esa noche, María Elena no pudo dormir. Las palabras de Pilar daban vueltas en su mente una y otra vez. Antes del amanecer, caminó hasta la pequeña iglesia del pueblo donde el padre Antonio preparaba la misa matutina. El padre Antonio era un hombre sabio de unos 60 años, con cabello gris y ojos bondadosos, que habían presenciado mucho dolor, pero también muchos milagros. Cuando María Elena le contó su historia y las revelaciones de Pilar, él asintió con comprensión profunda. María Elena, le dijo mientras encendía las velas del altar, la Biblia nos enseña claramente que los pecados de los padres pueden afectar a las siguientes generaciones, pero también nos promete que en Cristo podemos romper definitivamente esas cadenas. En Éxodo 20, versículo 5, se nos dice que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero en Ezequiel 18, versículo 20, también se nos asegura que el alma que peque, esa morirá, y que el hijo no llevará la culpa del pecado del padre si se arrepiente sinceramente. Por primera vez en años, María Elena sintió un destello genuino de esperanza. Pero, padre, ¿cómo puedo saber exactamente qué hicieron mis antepasados? ¿Cómo puedo arrepentirme de algo que ni siquiera conozco completamente? No necesitas conocer todos los detalles específicos, respondió el sacerdote con una sonrisa paternal. Dios conoce toda la historia completa de tu familia, desde el principio hasta el fin. Lo que necesitas es un corazón genuinamente contrito y la fe absoluta de que Jesucristo ya pagó completamente el precio por todos los pecados, incluidos los de tus antepasados más lejanos. Durante los siguientes días, María Elena se sumergió en una investigación exhaustiva de la historia familiar. Habló con tías mayores que guardaban secretos de décadas, revisó documentos antiguos guardados en baúles olvidados y poco a poco
comenzó a descubrir verdades que habían sido enterradas cuidadosamente durante generaciones. Fue su tía Dolores, una mujer de 70 años que raramente hablaba de temas familiares profundos, quien finalmente le reveló los secretos más oscuros. María Elena, le dijo con voz temblorosa mientras revisaban fotografías amarillentas, hay algo que nunca le conté a nadie, pero creo que es hora de que la verdad salga a la luz. Tu tatarabuelo Joaquín no solo era un hombre avaro. En sus últimos años, cuando la riqueza comenzó a escapársele de las manos, hizo cosas terribles. Dolores respiró profundamente antes de continuar. Mi abuela me contó que Joaquín había comenzado a consultar con personas que practicaban brujería y ocultismo. Había hecho pactos espirituales prometiendo entregar la bendición de las futuras generaciones a cambio de riqueza inmediata. Había maldecido literalmente el futuro de su propia familia por obtener oro que se desvaneció como humo. Mientras Dolores hablaba, María Elena sintió como si las piezas de un rompecabezas gigantesco finalmente encajaran. Todo comenzaba a tener sentido. Los patrones repetitivos de fracaso, las enfermedades inexplicables, los accidentes en momentos cruciales, la sensación constante de estar luchando contra fuerzas invisibles. Pero hay algo más, continuó Dolores. Mi abuela también me dijo que Joaquín, antes de morir, se había dado cuenta del terrible error que había cometido. Intentó deshacer los pactos, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, dejó instrucciones específicas de que si alguna generación futura descubría la verdad y buscaba genuinamente la liberación, existía esperanza de romper las cadenas. Armada con esta información devastadora, pero también esperanzadora, María Elena tomó la decisión más importante de su vida. Siguiendo el consejo del padre Antonio, convocó a todos los miembros de la familia Mendoza que pudo localizar para una reunión extraordinaria. La convocatoria no fue fácil. Muchos familiares vivían en ciudades diferentes. Algunos habían perdido el contacto durante años. Otros se mostraron escépticos ante la urgencia de la reunión. Pero gradualmente, impulsados por una curiosidad que no podían explicar y por los ruegos persistentes de María Elena, comenzaron a confirmar su asistencia. La reunión se programó para un sábado por la tarde en la antigua casa familiar de los Mendoza, una construcción de piedra que había sido testigo de más de un siglo de alegrías y tragedias familiares. Habían venido su prima Isabel con sus 2 hijos adolescentes, su tío Roberto, que había viajado desde Madrid específicamente para la reunión, su hermano menor Carlos, que trabajaba como ingeniero en Barcelona, varios primos lejanos que no había visto en años, y sorpresivamente, algunos familiares que habían perdido el contacto con la familia durante décadas, pero que habían sentido una extraña compulsión a asistir. Al principio, cuando María Elena comenzó a explicar el propósito de la reunión, muchos se mostraron profundamente escépticos. Carlos, especialmente, expresó su resistencia de manera directa. María Elena, entiendo completamente que estás pasando por un momento muy difícil, pero esto francamente suena a pura superstición medieval, dijo mientras se servía café. Las familias tienen rachas de mala suerte ocasionalmente. Eso es estadísticamente normal, pero eso definitivamente no significa que exista algún tipo de maldición sobrenatural flotando sobre nuestras cabezas. Sin embargo, cuando María Elena comenzó metódicamente a enumerar todos los patrones específicos
que se habían repetido obsesivamente en la familia durante 5 generaciones consecutivas, un silencio incómodo y pesado llenó gradualmente la habitación. Isabel recordó vívidamente cómo su padre había muerto joven en un accidente laboral que los investigadores nunca pudieron explicar satisfactoriamente. Roberto mencionó los 4 negocios diferentes que había intentado establecer y que habían fracasado misteriosamente justo cuando estaban comenzando a mostrar signos prometedores de éxito. Los primos compartieron historias inquietantemente similares, enfermedades raras que aparecían sin antecedentes familiares, matrimonios que se desmoronaban inexplicablemente después de comenzar con gran amor, oportunidades laborales extraordinarias que se evaporaban en el último momento, sin razones lógicas. Es como si todos estuviéramos condenados a luchar perpetuamente contra una fuerza invisible que sabotea sistemáticamente cada aspecto positivo de nuestras vidas, murmuró Isabel con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Siempre pensé que simplemente tenía muy mala suerte de manera consistente, pero escuchando todas estas historias juntas, el punto de inflexión definitivo llegó cuando Dolores se puso de pie lentamente y, con voz temblorosa pero determinada, comenzó a revelarnos secretos familiares que había guardado durante décadas. Contó la historia completa de Joaquín Mendoza, sus pactos espirituales, las maldiciones que había invocado sobre su propia descendencia y las instrucciones que había dejado para una posible futura liberación. Mientras hablaba, el ambiente en la habitación cambió palpablemente. La incredulidad inicial se transformó gradualmente en una comprensión sobria y una determinación colectiva. Si esto es verdad, dijo Carlos finalmente, su escepticismo ingenieril cediendo ante la evidencia abrumadora. Entonces necesitamos hacer algo al respecto inmediatamente. No podemos permitir que nuestros hijos hereden esta maldición. El padre Antonio, quien había sido invitado para guiar el proceso, explicó detalladamente los pasos bíblicos necesarios para romper maldiciones generacionales. Citó escrituras específicas que hablaban sobre el arrepentimiento representativo, la autoridad espiritual de los creyentes y el poder libertador de la sangre de Jesucristo. El proceso no será fácil ni rápido, advirtió honestamente. Requiere arrepentimiento genuino, fe inquebrantable y perseverancia constante. Pero la palabra de Dios nos promete claramente que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad verdadera. Durante las siguientes semanas, la familia Mendoza se embarcó en el proceso más intenso y transformador de sus vidas. Siguieron un protocolo específico que incluía confesión detallada de los pecados ancestrales, renuncia explícita a todos los pactos espirituales anteriores, declaraciones de fe basadas en promesas bíblicas y oración intercesora persistente. Cada miembro de la familia que decidió participar, y sorprendentemente fueron casi todos, se comprometió a un periodo de 40 días de ayuno parcial y oración intensiva. Se reunían semanalmente para orar juntos y compartir cualquier revelación o progreso que estuvieran experimentando. Los primeros días fueron los más difíciles. Varios miembros de la familia reportaron pesadillas intensas, ataques de ansiedad inexplicables y una sensación de opresión espiritual que parecía intensificarse antes de disminuir. El padre Antonio les había advertido que esto podría suceder. Cuando comenzamos a desafiar sistemas espirituales que han estado operando durante generaciones, frecuentemente hay resistencia antes de que venga la liberación. Les explicó durante una de las reuniones semanales. Pero debemos perseverar con fe, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Gradualmente comenzaron a ocurrir cambios sutiles pero significativos. Isabel notó que por primera vez en años podía dormir profundamente sin pesadillas recurrentes. Roberto recibió una oferta laboral inesperada que parecía demasiado buena para ser verdad, pero esta vez no se desvaneció misteriosamente. Carlos, quien había sido el más escéptico inicialmente, experimentó una de las transformaciones más dramáticas. Su empresa de consultoría, que había estado luchando durante meses, repentinamente comenzó a recibir contratos importantes. Más significativamente, su relación con su esposa, que había estado tensa durante años, comenzó a sanar de maneras que no había esperado. María Elena experimentó cambios tanto externos como internos. La pesadez constante que había sentido en su pecho durante años comenzó a levantarse gradualmente. Su negocio de productos artesanales, que había estado al borde de la quiebra, comenzó a recibir pedidos de manera inesperada. Pero más importante aún, comenzó a sentir esperanza genuina por primera vez en décadas. Al final del período de 40 días, la familia se reunió nuevamente para una celebración de gratitud y para evaluar los cambios que habían experimentado. La diferencia en el ambiente familiar era palpable y extraordinaria. Es como si hubiéramos estado viviendo bajo un cielo nublado durante todas nuestras vidas, reflexionó Isabel. Y de repente las nubes se han disipado y podemos ver el sol claramente por primera vez. Pero la transformación más poderosa no fueron los cambios externos, aunque esos fueron significativos y bienvenidos. La transformación más profunda fue la restauración de la esperanza, la fe y la unidad familiar que había estado fracturada durante generaciones. Los miembros de la familia, que habían estado distanciados durante años, comenzaron a reconectarse. Secretos que habían creado divisiones fueron confesados y perdonados. Una nueva cultura de transparencia, oración y apoyo mutuo comenzó a establecerse donde anteriormente había existido aislamiento y desconfianza. 6 meses después de la reunión inicial, María Elena recibió noticias que confirmaron de manera definitiva que algo fundamental había cambiado en la trayectoria de su familia. Estaba embarazada. Después de años de infertilidad inexplicable, finalmente iba a tener el hijo que había deseado durante tanto tiempo. Carlos había expandido su negocio a 3 ciudades diferentes y estaba considerando oportunidades internacionales. Roberto había conocido a una mujer maravillosa y estaba planeando casarse por segunda vez, algo que nunca había imaginado posible después de su traumático primer divorcio. Pero más importante que los éxitos individuales era la transformación generacional que había comenzado. Los niños y adolescentes de la familia comenzaron a exhibir talentos y oportunidades que parecían fluir naturalmente, sin la resistencia misteriosa que había caracterizado a las generaciones anteriores. Un año después, durante la celebración del primer aniversario de su liberación familiar, María Elena reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante el proceso. Descubrí que nuestras luchas no eran simplemente mala suerte o circunstancias aleatorias, compartió con la familia reunida. Había raíces espirituales profundas que habían estado afectando nuestras vidas de maneras que nunca habíamos comprendido. Pero también descubrí que no estábamos condenados a repetir los errores del pasado para siempre. El padre Antonio
quien había continuado siendo mentor de la familia durante todo el proceso, añadió: esta experiencia nos enseña una verdad poderosa sobre la naturaleza de la herencia espiritual. Así como podemos heredar maldiciones generacionales, también podemos establecer bendiciones generacionales para las futuras generaciones de nuestras familias. Durante los años siguientes, los Mendoza se convirtieron en una fuente de esperanza y orientación para otras familias en situaciones similares. Su historia se extendió por toda la región y regularmente recibían visitas de personas que habían oído sobre su transformación y buscaban consejo para sus propias situaciones familiares. María Elena, en particular, desarrolló un ministerio informal ayudando a familias a identificar y romper patrones generacionales destructivos. Trabajaba estrechamente con el Padre Antonio y otros líderes espirituales para desarrollar recursos y protocolos que pudieran ayudar a otras personas en procesos similares. No todas las dificultades familiares son resultado de maldiciones generacionales, explicaba cuidadosamente a las familias que buscaban ayuda. Pero cuando vemos patrones específicos que se repiten generación tras generación, especialmente cuando involucran áreas como salud, finanzas, relaciones y oportunidades, vale la pena investigar si hay raíces espirituales más profundas. 5 años después de su liberación, su matrimonio con Diego se había restaurado de maneras que nunca habían imaginado posibles, y habían renovado sus votos en una ceremonia que celebraba no solo su amor restaurado, sino también la liberación generacional de toda su familia extendida. Su negocio había crecido hasta convertirse en una empresa próspera que empleaba a más de 20 personas y exportaba productos artesanales a varios países europeos. Pero María Elena siempre insistía en que el éxito material no era la medida más importante de su transformación. La verdadera medida de nuestra liberación, reflexionaba frecuentemente, no es cuánto dinero tenemos o cuán exitosos somos según estándares mundanos. La verdadera medida es la paz que sentimos, la esperanza que llevamos y la capacidad de bendecir a las siguientes generaciones, en lugar de transmitirles cargas. Los hijos de María Elena crecieron en un ambiente completamente diferente al que ella había experimentado. En lugar de la pesadez y la lucha constante que habían caracterizado a las generaciones anteriores, estos niños crecían con una sensación natural de propósito, oportunidad y bendición. Cuando su hijo mayor cumplió 18 años, María Elena le contó la historia completa de la liberación familiar. Le explicó cómo las decisiones de su tatarabuelo habían afectado a 5 generaciones, pero también cómo la fe, el arrepentimiento y la perseverancia habían roto definitivamente esas cadenas. «Hijo», le dijo mientras caminaban por los mismos olivares donde su tatarabuelo había hecho sus pactos destructivos, «tú eres la primera generación de nuestra familia que crece completamente libre de las maldiciones del pasado. Pero con esa libertad viene también la responsabilidad de proteger y bendecir a las generaciones futuras». La historia de los Mendoza se convirtió en un testimonio poderoso que se extendió mucho más allá de su región natal. María Elena escribió un libro detallando su experiencia, que se tradujo a varios idiomas y ayudó a miles de familias alrededor del mundo a comprender y abordar sus propios patrones generacionales destructivos. 10 años después de su liberación inicial,
Durante una conferencia internacional sobre sanidad generacional, María Elena reflexionó sobre las lecciones más importantes que había aprendido durante su jornada. Aprendí que las maldiciones generacionales son reales y pueden tener efectos devastadores durante múltiples generaciones. Pero también aprendí que no somos víctimas impotentes del pasado. En Cristo tenemos autoridad para romper esas cadenas y establecer nuevos patrones de bendición. Aprendí que la liberación generacional no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere vigilancia espiritual constante. Debemos estar atentos a proteger lo que hemos ganado y continuar construyendo sobre los fundamentos de libertad que hemos establecido. Y más importante, continuó, aprendí que nuestras luchas presentes pueden convertirse en victorias futuras para nuestros descendientes. El precio que pagamos por nuestra libertad se convierte en una herencia de bendición para aquellos que vienen después de nosotros. Hoy, más de 15 años después de aquella primera reunión familiar, los Mendoza continúan prosperando de maneras que habrían sido imposibles bajo el peso de las maldiciones generacionales. Pero su mayor orgullo no son sus éxitos individuales, sino el legado de libertad y bendición que han establecido para las generaciones futuras. La antigua casa familiar, que una vez fue testigo de tanto sufrimiento, ahora sirve como centro de ministerio donde familias de toda España y más allá vienen a aprender sobre liberación generacional. Los olivares que rodean la propiedad donde Joaquín una vez hizo sus pactos destructivos, ahora son lugares de oración y adoración donde se declaran bendiciones sobre las futuras generaciones. Y María Elena, que una vez se sintió como víctima de fuerzas invisibles más allá de su control, ahora camina en la autoridad espiritual que Cristo le ha dado, ayudando a otras familias a descubrir la misma libertad extraordinaria que su familia experimentó. Su historia nos recuerda que sin importar cuán profundas sean las raíces de nuestro sufrimiento, sin importar cuántas generaciones hayan sido afectadas por decisiones destructivas del pasado, siempre hay esperanza para la liberación y transformación. En Cristo las cadenas más fuertes pueden ser rotas, las maldiciones más antiguas pueden ser revertidas y las bendiciones más poderosas pueden ser establecidas para las generaciones futuras.